Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad me gustaría retomar el tema sobre los dones del Espíritu. Me gustaría hablar sobre el don de la fe o el don de fe. En 1 capítulo 12, versículo 4, en donde nos encontramos la parte en donde dice que aquel que tenga fe, ¿verdad? Aquel que tenga el don de la fe. Mi hermano, no hay que confundirse con la fe impuesta en nuestro Señor Jesucristo con el don de la fe. Miren, el don de la fe es un carisma, es un regalo que el Espíritu Santo nos da. Pero la fe en creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo es un regalo que el Padre nos da para de esa manera nosotros creer en Él, arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos. Entonces, dice en la palabra que en Mateo 17, versículo 20, que la fe es como una semilla de mostaza. Entonces, al momento que el Padre nos da la fe, es una semillita. Cae en nosotros, que somos la tierra, y el Señor Jesucristo hace la función de la semilla, porque la semilla que nos da el Padre es el Señor Jesucristo. Nosotros somos la tierra. El Señor Jesucristo cae en nosotros al momento de nosotros recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces allí en ese momento esa semilla empieza a germinarse dentro de nosotros. Y esa es la fe. Pero cuando llega el Espíritu Santo, que se representa como el bautismo del Espíritu Santo, nos cubre de agua y eso hace que la semilla se riegue y con el agua empieza a oxidarse la semilla. Entonces muere la semilla y empieza a nacer el brote, a llegar hasta dar fruto. Y dicen que aquí el fruto que da el fruto que da la fe es un espíritu de fe. Entonces vemos que la fe no es nada más fe, así por decirlo, sino que la fe es algo que va creciendo, es algo que va evolucionando. Primero es una semilla, segundo es un brote y segundo ya es un árbol. Y la cuarta, ¿verdad? Vendría siendo dar fruto. La fe debe de convertirse, evolucionar a llegar a tener un espíritu de fe. Y el espíritu de fe es aquello que ya es como el don. Si tú tienes la fe en nuestro Señor Jesucristo, tú vas a poder desarrollar esa fe hasta llegar hasta tener el don de la fe. Porque es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios. Porque creer en Dios es la fe básica. Pero creerle a Dios es el don de la fe. Porque es lo que te hace poder mover montañas, hermano. Porque ahí mismo lo dice, que aquel que tiene el don de fe puede decirle a esta montaña, ve y cámbiate y tírate al mar. Ese es el poder de la fe. Ese es el poder del don de la fe. El no tener el vacileo ese, ¿verdad? Que, híjoles, si digo esto, tal vez Dios lo hará. Es que se me hace que Dios no lo va a hacer. No, el don de la fe te permite tener esa convicción en tu vida que te provoca creerle a Dios aunque todo sea adverso. Lo podemos ver en el centurión, ¿verdad? Que habla con el Señor Jesucristo, que lo manda a llamar y le dice, Señor, ven para que cures a mi siervo. Y al último se arrepiente ese hombre porque siente que no es digno y le dice, tan solamente di la palabra y mi siervo sanará. Hermano, y el Señor Jesucristo dijo, no he encontrado ninguna en Israel fe tan grande como la que tiene este hombre. Entonces este hombre no necesitó de que le impusieran manos, ni que de oraran, ni que intercedieran, ni de echarle aceite, ni echarle vino, nada. Lo único que necesitó era una palabra, que sanara que di la palabra y sanará. Ese es el don, eso es lo que te permite el don de la fe. Ir más allá a simplemente ritos espirituales, que son buenos y que son preciosos.
pero que al final de cuentas son motivados por la falta o la incredulidad, como dijo aquel hombre: ayúdame en mi incredulidad. Y aún así el Señor le hizo el milagro, aún en su incredulidad. Pero el don de la fe te permite ir más allá a lo que tú tienes enfrente. Es por eso que dice que podemos mover montañas, porque para el que cree nada le es imposible. Lo podemos ver e investigar. La fe tiene que estar fundamentada en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Y la semilla tiene que ser regada con el agua del Espíritu Santo, que viene siendo Gálatas capítulo 5, versículo 22, para llegar a dar fruto, y que es un espíritu de fe, que viene siendo Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13. También lo podemos, lo que pasa con el centurión está en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Y podemos también ver a una mujer que también tiene este don, que es la cananea, que es capítulo 15 de Mateo, versículo 21 al 28. Son dos personas que desarrollaron este don de fe, simplemente creyendo en el Señor Jesucristo y en el poder de su palabra. Y para para tener el don de fe o desarrollarlo bien, tienes que tener dos cosas: la convicción y el saber. La convicción es que no vaciles. Cuando tú digas esto se va a hacer, es porque se va a hacer. Y la segunda es mantenerte en eso. No después estar diciendo, híjoles, creo que me equivoqué, ¿verdad? No se trata de eso. Y esto, miren, el don de la fe no es para desarrollarse a sí mismo, es para desarrollar al pueblo de Dios. Si tú ves que un hermano está cabizbajo y tú quieres darle una palabra de fe, diciéndole: hermano, el Señor Jesucristo te va a ayudar. Y si lo dices sin vacilar, en esa frase, tan solamente en esa frase, se hace el milagro. Pero no tienes que vacilar, no tienes que decir: ay, es que este hermano de aseguro pecó y por eso le está yendo mal. No tienes que vacilar. Tú tienes que decir la palabra y el Señor se encargará de lo demás. Lo podemos ver en capítulo 13 de 1 de Corintios, versículo 2, y el capítulo 14, versículo 1 y 12. Hermanos, espero que esto sobre el don de fe haya quedado claro. Si no, me podrían poner en los comentarios para ver si se pudo entender o no se pudo entender. En este video me gustaría abordar también el don de la continencia, o el don de continencia, para matar a dos pájaros de un solo tiro. Miren, el don de continencia es la capacidad que Dios nos da para autogobernarnos. El Señor nos da el poder para nosotros mismos mantenernos en régimen, en una santidad, porque dice en Hebreos 12, 14 que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el don de continencia que nos da el Espíritu Santo, que esto sinceramente todo cristiano debería de tener, todo cristiano debe de anhelar y pedirle al Señor Espíritu Santo que nos dé ese don, porque todo lo necesitamos, y más en este tiempo, que ahora vemos en todas las redes sociales, en todos los medios, hermano. Pues lamentablemente se habla de sexo y de tantas cosas, y como dijo el Señor Jesucristo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es por eso, mis amados hermanos, que el don de continencia es la capacidad que el Señor rogó en ese tiempo para que nosotros se nos fuera dado este don, para guardarnos de toda contaminación, puesto que la fornicación, hermano, es contaminación. Y la contaminación no es solamente un pecado, es algo que contamina el cuerpo, el alma y el espíritu, porque aún en la palabra dice que todo pecado está fuera del cuerpo. El único pecado que se peca en contra de sí mismo es la fornicación. Entonces lo único que puede contaminar
tanto el cuerpo, el alma y aún llegar a contaminar el espíritu, es la fornicación, y entre más cosas, ¿verdad? Pero una de ellas es esta, porque lo podemos ver en Hebreos capítulo 15, versículo 20, que uno de los medios de contaminación es la fornicación. Y también dice que nuestro cuerpo no fue hecho para la fornicación. Nuestro cuerpo fue hecho para ser templo y morada del Espíritu Santo. Lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Y también lo dice se lo busco. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, es donde menciona que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, para de esa manera guardarnos en santidad para Él. Y puesto que una de las cosas que el Señor Jesucristo que dijo, que nada de lo de externo contamina al hombre, sino lo interno, que viene siendo pasiones, fornicaciones y ese tipo de situaciones. Entonces, hermano, debemos de darnos por muertos para que nuestros cuerpos o nuestros miembros estén muertos para la fornicación. Lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, y en Romanos capítulo 8, versículo 13, en donde nosotros debemos de morir a las pasiones de la carne, para que esa manera ya después, porque ya después de muerto, el muerto ya nada sabe. Entonces, si nosotros estamos muertos para ese tipo de actividad, entonces ya no sabremos de ese pecado, de esa contaminación. Entonces debemos de morir juntamente con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y morir a nuestras pasiones, para que de esa manera nada nos ate, nada nos ponga un yugo sobre nuestras cabezas. Podemos ver que tanto la autosatisfacción, hermanos, como ver pornografía es tanto contaminación como una abominación contra el Señor. Y recordemos que la abominación ya es como el punto máximo de llegar a la iniquidad. Lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 28, ¿verdad? Donde dice el Señor que si un hombre piensa en una mujer y la codicia en su mente, ya fornicó con ella. Ahí está hablando sobre un tipo de imagen sexual en nuestras cabezas, como también lo habla en Ezequiel capítulo 8, versículo 12 al 14, donde nos habla sobre la pornografía y sobre actos, ¿verdad?, de autosatisfacción, que viene siendo abominación para el Señor. Porque somos, como le había dicho, somos templo y morada del Espíritu Santo, y toda obra de la carne es nacido de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, toda la obra del Espíritu lo hacen. Entonces, hermano, pero si uno es débil, porque dice, si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, porque ninguna condenación hay para los que son nacidos del Espíritu. Entonces, mi querido y amado hermano, si tú eres cristiano, si tú estás bautizado, tanto en el fuego del Espíritu Santo como en las aguas del bautismo, y buscas al Señor constantemente y le amas, aunque tengas este tipo de inclinaciones, hermano, el Señor te ama, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a guardar. Él reconoce tu debilidad, pero en nuestras debilidades Él se fortalece. Por eso no se desanimen, no quieran echarlo todo por la borda, porque esto es lo que provoca ese tipo de situaciones. Lo que es la pornografía y la autosatisfacción provoca una indignación en sí mismo, provoca un tipo de como de sentirse indigno, como que te provoca indignación, pero contra ti mismo. No te sientes santo, no te sientes bueno, te doblega hasta el punto de sentirte como si digan, perdónenme, como una basura. Entonces no te sientas mal. Tienes que seguir luchando, tienes que seguir esforzándote, porque ahora en este siglo XXI
Las adicciones no solamente tienen que ver con sustancias, químicos, sino aún con cosas visibles, como lo es la pornografía, una de las peores adicciones en este siglo XXI. Amados, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro que tenemos que abstenernos de toda obra de la carne. Entonces, mis amados hermanos, el don de continencia te permite tener la capacidad de doblegar tu cuerpo hasta aquel grado de ya no sentir satisfacción en las cosas esas. Y esto, hermano, es para los que son solteros, ¿verdad? El Señor los puede dar, el Señor les va a dar el don de continencia, para que de esa manera sean fuertes y resistentes. Pero para los casados también necesitan este don, porque no es nada más casarse y ya tener pues la libertad, ¿verdad? De tener cada vez que tú quieres, ¿no? Sino también tienes que respetar a tu pareja, especialmente los hombres, puesto que el hombre, ¿verdad? Es más propenso al deseo que la mujer, ¿verdad? Como es científicamente se podrá decir, ¿verdad? Pero entonces cuando es no, y no se debe de enojar uno. Pero también debe decir, ahí no se deben de negar por cualquier cosa. Tanto el hombre como la mujer debe de llegarse a su esposa y a su esposo para que no le den lugar al diablo, para que de esa manera no entren en tentación después. Porque después de eso llegan los divorcios, llegan las peleas, las discusiones. Y dicen la palabra que hagáis las paz con todos, ¿verdad? Especialmente con los de casa. Y si con tu mujer tienen estos problemas o si tu marido tienes con estos problemas, tienes que buscar ese amor. Porque en la palabra dice que nosotros no somos nacidos por voluntad de la carne, ni por voluntad de la sangre. Eso lo dice en capítulo 1 de Juan, versículo 13. Puesto que nosotros hemos nacido conforme a la voluntad del Espíritu Santo, que está escrito en capítulo 3 de Juan, versículo 6. Entonces, nosotros no somos nacidos por voluntad de la carne ni de la sangre, somos nacidos por voluntad de Dios. En tanto, por la voluntad de Dios, nosotros debemos de hacer todas las actividades de Dios. Y una de ellas no es la fornicación, tampoco no es todo tipo de adicción, porque también el don de continencia no es nada más soportar, aguantar, sino también la capacidad de tener un temor reverencial al Señor que te provoque ese deseo de huir de la fornicación, puesto que dice que eso es una de las armas que uno tiene, el huir, el correr. Lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Mis amados hermanos, debemos de huir de toda fuente de contaminación. Y a través del don de la continencia, el Señor nos dará la capacidad de tanto de guardarnos en santidad, en lo íntimo, en lo sexual, en lo corporal, ¿verdad? De no tener adicciones como el excesivo ejercicio, el excesivo comer, ¿verdad? Como comer compulsivamente o hacer ejercicio compulsivamente o todo tipo de adicción, como el juego, la adicción a los juegos de computadoras y de videojuegos. Hermano, todo lo que te provoque adicción es eso es para romperse, es un yugo. Y a través de don de la continencia se puede llegar a romper y se llegará a romper. El apóstol Pablo le decía al Señor que le quitara aquella debilidad, que le quitara esa adicción o ese enemigo, ¿verdad? Porque decía que llegaba un demonio y lo abofeteaba. Y él decía al Señor que se lo quitara, dando a entender el apóstol Pablo que él tenía una debilidad. No se menciona qué debilidad tiene, pero decía que tenía una debilidad. Y así todos tenemos debilidades, hermano. Todos tenemos debilidades. Y el poder que uno tiene en contra de esa debilidad es la administración, el orar y el buscar al Señor con todo su corazón.
Después, mis amados hermanos, seguiremos platicando sobre este tema y sobre demás temas, ¿verdad? Espero y haya sido de bendición estos dos enseñanzas, tanto el don de la fe como el don de continencia. Si tienen preguntas o aportaciones, lo pueden hacer en, en los comentarios, ¿verdad? Tanto en este video en YouTube como cuando lo suba a Facebook. Que el Señor me los siga bendiciendo, que el Señor les imparte los dones, que sean para edificación tanto propia, suya, como también de la iglesia, porque para eso es el don, para edificar el cuerpo de Cristo, tanto uno como el cuerpo que es la iglesia. Y también todo don tiene que estar acompañado con el amor, porque uno puede tener la fe para mover montañas y no tener amor, de nada le sirve. O tener el don de contenerse hasta llegar pronto de dar su cuerpo para morir, pero sin don es un sacrificio nulo. Por eso, todo hacerlo con amor. Bendiciones, mis amados hermanos.